Les decía a ustedes la semana pasada, entramos al capítulo número 10 de Romanos, que tenemos aquí nosotros como en el capítulo 10 y el capítulo 9, que es el que estuvimos observando las semanas anteriores, como dos lados de una misma moneda. Mientras que el capítulo 9, por un lado, se concentra en la soberanía de Dios, y yo sé que es difícil olvidar lo que hablamos del capítulo 9, porque esas porciones, especialmente cuando Pablo habla acerca de que Dios es el que determina, el que decide, el que hace, el que tiene misericordia, el que quiere tener misericordia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esas verdades como que huyan un poco nuestro ego, ¿verdad? Nuestras mentes y corazones. Realmente nos quedamos mirando a la distancia y maravillados de la soberanía de nuestro Dios. Cuán grande y poderoso es Él, que Él reina sobre todas las cosas. Ahora, allí en el capítulo 9, Pablo nos presenta la salvación desde el punto de vista de la soberanía divina. Ahora, en el capítulo 10, Él torna la vuelta a la moneda y nos presenta ahora desde el punto de vista de la responsabilidad del hombre. Por supuesto, en estos capítulos Pablo está literalmente lidiando con Israel y por qué Israel fue un pueblo incrédulo, ¿verdad? Ese es el tema central de estos capítulos. ¿Qué pasó con Israel que no creyó? Por un lado, la soberanía de Dios, capítulo 9. Por otro lado, Israel es responsable. Israel es ignorante, que es el punto que estamos desarrollando. Israel, tristemente y trágicamente, después de haber recibido toda la revelación divina, Israel está en simple ignorancia. ¿Okay? Realmente Israel es un ejemplo de de una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad. Piensen conmigo en esto. Después de haber recibido la revelación de Dios, terminaron en ignorancia. Ellos recibieron los oráculos de Dios. Ellos se gloriaban de ser el centro de la verdad, de ser los maestros de la doctrina de Dios, de poseer el conocimiento que nadie más poseía. Pero, al final y al cabo, Pablo nos dice, quedaron en ignorancia total. ¿Okay? Ellos, después de haber recibido toda la revelación, por voluntad propia, por decisión propia, ese es el punto. Mientras que por el capítulo 9 una vez más nos habla de la soberanía de Dios, el capítulo 10 nos dice, Israel es ignorante por culpa propia. Fueron voluntariamente ignorantes. Pablo ya ha tratado este asunto anteriormente en la epístola de Romanos, si usted va hasta el capítulo número 12, no voy a leer completo, pero el capítulo 2, verso 17 al verso 29, el apóstol Pablo allí, por así decirlo, acusa al judío. Déjame leer un par de versos bíblicos. Pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad, al que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Vamos a dejarlo ahí. Ese es el problema, la tragedia de Israel. Es que siendo, mira cómo lo dice, hay maestros de los que están en tinieblas, tú que eres el guía de los ciegos, no aprendes tú mismo. Quedaron en ignorancia total. Y que la incredulidad de Israel, que es importante lidiar con este asunto, solamente para refrescarle la memoria de hace varias semanas atrás. ¿Por qué es que Pablo tiene que lidiar con esto aquí? Porque después de haber hablado del evangelio, de la justificación por la fe y de las consecuencias del evangelio, de la bendición que viene, que Dios nos liberta de las cadenas, nos salva, nos justifica, nos trae ahora una nueva relación como hijos y ahora nada nos puede separar del amor de Dios. La pregunta queda, ¿y por qué, si el evangelio es la revelación de Dios, por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, rechazó el evangelio? ¿Y acaso si Dios ha rechazado a Israel, podrá Dios terminando rechazándonos a nosotros mismos igual? ¿Será posible que Dios ahora se olvide de su pueblo escogido? Es una buena pregunta a hacer, ¿verdad? Pablo tiene que lidiar con esto. Claramente ya nos ha dicho no. Dios no se le rompieron los planes. Dios no cambió de plan. Dios no rechazó a Israel. Todo está ocurriendo de acuerdo al plan divino. Dios determinó
quién se iba a salvar. Dios lo hizo por soberanía, capítulo 9, pero a la misma vez todos los incrédulos son incrédulos porque así decidieron ellos serlo. Dios nunca, mi amado hermano, condena a alguien que exhibe fe. El que tiene fe, Dios lo salva. Dios nunca condenará a alguien que no merezca ir allá, porque así su corazón determinó hacerlo. Israel no creyó porque era ignorante. ¿Ignorante de qué? Vimos la semana pasada el primer punto. Ignorante de la justicia de Dios. Ignorante de la justicia de Dios. ¿Okay? Lo vimos en todos los primeros capítulos, los primeros versos ahí. Que ellos, ignorando la justicia de Dios, ellos procuraron establecer su propia justicia. Este punto es muy importante, solamente un recordatorio para refrescarle sus mentes. Si nosotros no comprendemos la gloria, la justicia, la majestad, o podemos resumirlo en otra palabra, la santidad de Dios, no podremos entender la posición del hombre. Sin un entendimiento de la justicia de Dios, no podemos entender la pecaminosidad del ser humano. El problema del hombre es que al no comprender o entender la justicia de Dios, la santidad de Dios, termina el hombre pensando que es mejor de lo que realmente es. Porque es cuando el hombre es confrontado o expuesto delante del espejo de la santidad de Dios, que irradia sobre los rincones oscuros de su corazón, que su pecaminosidad es expuesta. Es ahí delante de la gloria de Dios que el hombre se ve como es Él. ¿Okay? No hay otra forma. No hay otra forma de hacerle ver al hombre su estado de pecaminosidad que no sea a la luz de la santidad de Dios. Porque no podemos hacerle ver la pecaminosidad del hombre a la luz o comparando con otra persona que no sea Dios. Porque nosotros somos muy buenos haciendo eso. Miramos hacia el lado y decimos, yo no soy tan malo como ese. Miramos al que está en la cárcel por homicidio y decimos, yo por lo menos no soy homicida. Miramos al ladrón y decimos, que Dios me salve, yo nunca me robo nada. ¿Verdad? Y podemos continuar la lista de todo tipo de pecados. El hombre siempre, mi amado hermano, tendrá la excusa, si se compara con el otro, de decir, por lo menos yo soy mejor que aquel. El problema nuestro es que el punto de comparación no es mi prójimo. El punto de comparación no es el que está a mi lado. El punto de comparación es ¿quién? Es Dios. Dios, Él es el estándar de santidad, el estándar de justicia. Y cuando nos comparamos con Dios, cuando nos vemos parados delante de la gloria divina, mi amado hermano, lo que debe resultar, lo que resulta es instantáneamente un reflejo de nuestra pecaminosidad. Y ocurre una de dos cosas. En ese momento ocurre una de dos cosas. O corro hacia Dios pidiendo misericordia, o corro fuera y lejos de Dios ocultándome de Él. No hay otra forma. No hay otra respuesta, no hay un punto medio aquí. El pecador, al ser confrontado con la gloria y la majestad de Dios, o dobla sus rodillas y le dice, ten misericordia de mí porque soy pecador, o corre lejos de Dios y se oculta en la prisión de oscuridad, se va a los rincones oscuros de su corazón y allá se queda encerrado y se inventa quizás una religiosidad y se inventa quizás una justicia propia para decir yo estoy bien, no estoy mal. Eso fue lo que pasó con Israel. Al negarse ver la justicia y la santidad de Dios, al negarse ver la gloria y la perfección de Dios, tristemente porque ellos recibieron bien esa revelación, ¿verdad? Al negarse a hacerlo, ahora ellos corrieron fuera de Dios, lejos de Dios, y se inventaron una justicia propia. Tomaron a Dios y lo hicieron menos santo de lo que es. Se tomaron a ellos mismos y se hicieron más santos de lo que son. Y haciendo eso dijeron, ¿ves? Llegamos al nivel de Dios. Estamos ahí. Podemos tener entrada
por nuestras obras de la ley. Yo he acumulado. ¿Usted sabe que no se vea tan lejos? Israel no es el único que comete este error. Muchos hoy día hacen lo mismo. Muchas personas, cuando usted les pregunta, ¿tú vas para el cielo? Yo lo he dicho esto 1000 veces ya. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? La mayor parte de las personas, especialmente aquellos que son religiosos, hay gente que no cree ni en Dios ni nada y dice, yo no voy para el cielo a ningún lado, porque yo creo que cuando me muera para el polvo me voy para la tierra y ahí desaparezco. Nos lleva una sorpresa grande cuando llegue la muerte a tocar su puerta, ¿verdad? Pero aquellos que son religiosos, ¿tú vas para el cielo? Sí. ¿Por qué? Una persona buena. Y le da la lista a usted de todas las cosas que ha hecho o que hace, o el comportamiento moral o ético que tiene, como ahora la defensa de decir, yo voy a entrar al cielo. Cuando nosotros, mis amados hermanos, perdemos de vista entonces la justicia de Dios y por ende perdemos de vista la pecaminosidad del hombre, esto trae ahora un resultado automático. Y es que nos convertimos en ignorantes de la provisión de Cristo. Después de todo, si Dios es menos santo de lo que es, y yo puedo ser más santo de lo que soy, y puedo por cuenta propia alcanzar a Dios, ¿para qué necesito a Cristo? ¿De qué me sirve un Salvador? Y aquí viene el próximo punto de la ignorancia de Israel. Primero, ignorantes de la justicia de Dios. Segundo, ignorantes de la provisión de Cristo. Por supuesto, ellos rechazaron al Mesías, al Salvador, porque pensaban que no necesitaban un Salvador. Se veían como justos, se veían como buenos, se veían como santos. Y el que se ve como justo, bueno y santo, al final y al cabo dice, ¿y para qué yo necesito a Jesús? Y muchas personas hoy día bien hacen esa pregunta. Usted le dice, Cristo te quiere salvar. Y le dicen, ¿y de qué? ¿Pero para qué? ¿Salvarme de qué? Además, no ven la justicia y la santidad de Dios y no ven la pecaminosidad del hombre. Y por tal razón, el concepto de la salvación se les escapa. No lo comprenden, no lo entienden. Esta mañana yo quisiera observar con ustedes, mis amados hermanos, este punto. Iba a desarrollar más de uno. Son 5 puntos que quiero desarrollar en este capítulo número 10. 1, la justicia de Dios. Ellos son ignorantes de la justicia de Dios. El número 2, Israel era ignorante de la provisión de Cristo. El número 3, ignorante de la necesidad de la fe. Número 4, ignorante de los parámetros de la salvación. Y número 5, ignorante de las predicciones de la Escritura. Esta mañana me voy a quedar solamente en el número 2. Ellos eran ignorantes de la provisión de Cristo. Y una vez más, esto vino como resultado de la ignorancia de la justicia de Dios. El que no conoce la santidad y justicia de Dios, no va a ver la necesidad de un Salvador. Mira el verso número 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia. Es el fin de la ley para justicia. Como les dije, la semana pasada nosotros comenzamos a ver este asunto de la justicia de Dios. Ellos eran ignorantes de la justicia de Dios, redujeron la santidad y la perfección de Dios hasta un punto en que ellos se sentían cómodos con Dios. ¿Saben qué? Tal idea de Dios es un ídolo del corazón del hombre. Una idea de Dios que no es representativa de Dios o no va de acuerdo a la revelación de Dios, es realmente un ídolo del corazón del hombre. Hay muchas personas hoy día que tienen una idea acerca de Dios que no va de acuerdo a la Escritura, y lo que tienen realmente es un ídolo en su corazón. Están sirviendo a un ídolo. Ellos, por supuesto, al no ver la justicia y la santidad y la pecaminosidad de ellos mismos, entonces la idea de un Salvador le era extraña. ¿Por qué necesitaba un Salvador? No entendieron que para eso es que Cristo vino. Cristo vino específicamente, mi amado hermano, para tomar el estándar y elevarlo hasta el punto que pudiésemos mirar a Cristo y reconocerlo como el Salvador que necesitamos. Reconocerlo, mi amado hermano, como aquel que puede proveer para nosotros la justicia que nosotros nunca podemos alcanzar por cuenta propia. Él vino
específicamente para demostrarle al hombre la necesidad de salvación. Pero por supuesto, Israel ignoraba tal cosa. Miren, en el ministerio de Jesucristo, especialmente con los fariseos, los escribas y los líderes del pueblo de Israel, la élite religiosa de Israel, Jesucristo lidió con esto de manera fuerte. En el capítulo número 9 de Mateo, por ejemplo, permítanme narrarle esta historia, leérselo, para que ustedes vean. Los fariseos vieron a Jesucristo compartiendo con pecadores. Déjenme leerle, Mateo 9, 9 al 13. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de los tributos. Mateo era cobrador de impuestos, o lo que se conoce en otras porciones como un publicano. ¿Has escuchado ese nombre, verdad? Un publicano era un cobrador de impuestos. Jesús pasa por allí y le dice, sígueme. Y levantándose, en este caso Mateo, él fue y le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa ¿en la casa de quién? ¿En la casa de quién? ¿De qué usted cree? ¿De Mateo? Sígueme. ¿A dónde vamos? Para tu casa a comer. Sentado a la mesa en la casa, hay aquí muchos recaudadores de impuestos o publicanos. Y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense la escena. Jesucristo se encuentra con Mateo allí cobrando los impuestos. Para que ustedes entiendan por qué es que la Escritura en los Evangelios nos pone siempre, dice, cobradores de impuestos y pecadores. Estas cosas van como que juntas una a la otra. Casi nunca se divorcian la una de la otra. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, especialmente para la élite religiosa, los publicanos o los cobradores de impuestos eran la basura más grande del pueblo. Ellos lo veían, mi amado hermano, como traidores. ¿Por qué? Porque ¿para quién cobraban impuestos los publicanos? Para Roma. Eran judíos y desde el punto de vista del pueblo de Israel, se habían vendido a Roma. Vivían quizá una vida cómoda, cobraban un buen salario, porque Roma los mantenía bien mantenidos, gorditos y saludables, ¿verdad? Les daba un buen salario. ¿A costa de qué? A costa de la necesidad del pueblo. Y por eso es que en todos los evangelios, cuando se habla de los publicanos o de los cobradores de impuestos, siempre los pone al ladito, dice publicanos y pecadores. Porque para el pueblo de Israel no había cosa peor que uno que traicionara a su propia gente por la moneda, por el dinero. Y por eso ellos lo veían como lo peor que existía. Y Jesucristo a esos, que eran los peores, llamaba. A esos que estaban en total rechazo por el pueblo, pecadores, los que echaban hacia afuera, los que no podían ni entrar ni a las sinagogas, a esos Jesucristo iba y los buscaba. Y les predicaba a ellos. Y les hablaba el evangelio. Y en este caso fue lo que ocurrió con Mateo. Mateo, sígueme. Fueron a la casa de Mateo, comieron, se sentaron a la mesa y llegaron y se sentaron muchos otros de los amigos de Mateo. Muchos dice, otros recaudadores de impuestos. Si Mateo era recaudador de impuestos y por tal razón odiado por la élite del pueblo y por la del pueblo, ¿quién tenía él como amigo? Si no era quién, otros igual que él. Y que todos sus amigos vinieron con él a su casa, se sentaron con él a la mesa. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Sentarse a la mesa era un acto de mucha intimidad dentro de... Y todavía lo es en muchos aspectos nuestros, ¿verdad que sí? Usted no invita a nadie a comer a su casa con quien usted no quiera pasar un buen tiempo. ¿Verdad? Si usted no quiere pasar un buen tiempo, usted no lo va a invitar a comer. Si usted lo invita a comer es porque nos vamos a sentar, vamos a hablar, hacemos la parrillada, ¿verdad? Es el asunto. Usted pasa el tiempo compartiendo, es un acto de intimidad, es un acto de amistad. Y ahora los fariseos ven a Jesucristo sentado a la mesa con los publicanos, los recaudadores de impuestos y los pecadores, o otras personas así, los marginados de la sociedad. Para los fariseos era un mensaje de que Jesucristo se declaraba amigo de ellos. Ahora, la pregunta una vez más, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?
¿Qué le pasa? Él no sabe con quién se está sentando a la mesa, esa gente, la escoria de la sociedad. Al oír esto, dijo en este caso Jesucristo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a personas que saben que tienen un problema que no pueden resolver. Por eso Él dice: yo he venido no a sanar los sanos, sino ¿a quién? A los enfermos. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Por supuesto, los fariseos estaban tan enfermos, o quizás aún peor, que los publicanos y los pecadores que estaban a la mesa con Jesús. ¿Por qué? Hay un refrán por ahí que dice que no es peor ciego que no quiere ver, ¿verdad? Ese era el problema de los fariseos, que teniendo un cáncer terminal en su corazón y en su alma, no lo veían, se veían como sanos. Y cuando Jesucristo dice: yo he venido a los enfermos, no a los sanos, no quiere decir que los fariseos estaban sanos y ya estaban dentro del reino y podían entrar y ser salvos. No, estaban tan enfermos como los demás, pero se veían ellos a sí mismos como si estuvieran sanos. Lo que Jesucristo está queriendo decir es esto: mientras que creas que eres justo y mientras que creas que estás bien, no te puedo ayudar. No hay nada que el Salvador pueda hacer por aquel que cree que no necesita un Salvador. No hay nada que Dios puede hacer por aquel que cree que está sano. No es hasta que sepas que estás enfermo. No es hasta que sepas que eres injusto. No es hasta que sepas que no eres santo y por tal razón eres digno de la ira de Dios, que vas a reconocer la necesidad de un Salvador. Mientras mantienes a Dios aquí abajo, a un nivel en el cual tú crees que puedes alcanzarlo por tus propios esfuerzos, y hasta que no veas a Dios en su completa santidad y en su justicia, no podrás verte en tu impiedad. Hasta que no veas a Dios en su perfección, no podrás ver que estás enfermo y que necesitas a un médico que te sane. Y eso es lo que Cristo Jesús está queriendo decir: yo no vine a los sanos, vine a los enfermos, aquellos que saben, aquellos que entienden, aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Que eso es lo que quiere decir, ¿saben? En Mateo número 5, cuando Jesucristo habla de la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir aquel que reconoce su pobreza espiritual. Señor, estoy en bancarrota espiritualmente hablando. No tengo nada para ofrecer. Bienaventurado esa persona, porque sabe que no tiene. Y el que sabe que no tiene, Dios le suple para que tenga. El problema está con el que cree que tiene, pero no tiene. Cree que tiene. ¿Ve? En este caso, lamentablemente Israel era ignorante de la provisión de Cristo. No entendieron que necesitaban un Salvador que pudiera pagar la pena por el pecado. Pablo fue uno de ellos. Él anduvo, si usted lee la historia de Pablo, como un fariseo de fariseos, judío de judíos. Era sus credenciales en una de sus epístolas. Le dice: mira, yo era todo esto. En Filipenses capítulo número 3, reconociendo, mi amado hermano, lo mucho mejor que es ser hallado en Cristo. Pablo escribe esto en Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dice: no por las obras que yo puedo hacer, que era el problema que los fariseos tenían, que Pablo tenía y que muchos religiosos hoy día tienen. Piensan que por sus obras tienen favor y justicia delante de Dios. Y Pablo dice: yo no quiero la justicia de mis obras en la ley, porque al final al cabo eso no me puede salvar. Quiero la justicia que procede de Dios. ¿Ve? La que viene de Él. Los reformadores le llamaban una justicia ajena. Una justicia imputada. Este es el concepto de la imputación de la justicia de Cristo. No me pertenece a mí, no es mía, no la desarrollé yo, no la cumplí yo, no la perfeccioné yo. Cristo, y Dios me la imputa, Dios me la da.
La justicia de Cristo. ¿Eh? Otra palabra, Pablo está diciendo aquí que cuando él llegó a ser creyente, entregó su propia justicia. Tomó la justicia personal de él, sus logros, su religiosidad, su santidad terrenal y humana, y la clavó en la cruz, la puso a los pies de la cruz, dijo, no es mi justicia, e intercambió la justicia de él por la justicia de Cristo. Es mucho mejor tener la justicia de Cristo. ¿Por qué? Mire, antes de continuar con el punto que estoy haciendo, permítame hacerle tres puntos rápidos, tres verdades, tres declaraciones rápidas, que de entrada quizás parecerán que están desconectadas con lo que estoy tratando de decir, pero ustedes verán cómo al final todo va a encajar, ¿ok? Número uno, tres verdades esenciales que tenemos que entender. Número uno, el hombre siempre ha buscado agradar a Dios a su manera. Esa es la realidad del hombre. Desde el inicio, el hombre ha buscado hacer las cosas a su manera y agradar a Dios como él mejor ve que puede hacerlo. Déjenme darle un par de ejemplos. Ustedes se recuerdan, en el libro de Génesis tenemos una historia interesante de los dos primeros hermanos. Adán y Eva tuvieron un hijo, Caín. Tuvieron otro hijo, Abel. Cuando estos dos crecieron y llegaron al cumplimiento de la edad de ser responsables delante de Dios por cuenta propia, cada uno de ellos vino a ofrecer una ofrenda a Dios. La Biblia a veces no nos dice todas estas cosas. Aquí nosotros tenemos que aprender a interpretar y a leer entre los blancos. Hay información en los blancos, ¿verdad? ¿Dónde usted cree que Caín y Abel aprendieron que tenían que traer un sacrificio a Dios? ¿De dónde? No había nadie más en la tierra para enseñárselo que quién. Que su padre Adán y su madre Eva. ¿Y de dónde usted cree que lo aprendieron Adán y Eva? Del Padre Celestial que les instruyó respecto a eso. No había otra forma. Este aspecto de ofrecer una ofrenda al Señor no se lo inventó Adán. Fue Dios el que lo estipuló. Y es más, en el libro de Génesis capítulo número 3 creo que tenemos una imagen de tal cosa. Porque dice que Adán y Eva se encontraron desnudos. ¿Verdad? En su pecado ahora buscaron cubrirse con hojas. Pero no era suficiente. Y dice que Dios tomó pieles y los vistió. Y yo creo honestamente que lo que estamos viendo ahí es el primer sacrificio. Tenemos la imagen de lo que ocurre en la cruz. Dios toma el cordero sacrificio, lo mata y cubre al pecador. En este caso en la cruz nos cubre con la justicia de Cristo. Adán y Eva los cubrió sus cuerpos con pieles. Usted ve la imagen ahí, ¿verdad? Ahí tenemos el primer sacrificio, por así decirlo. Adán y Eva aprendieron de Dios eso y se lo pasaron a sus hijos. Y llegó un momento en que sus hijos entonces vinieron ellos también a adorar a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Se dice que Abel tomó de las ovejas, de lo mejor que tenía, y trajo a Dios. Pero Caín, que era labrador de la tierra, era agricultor, trajo, en este caso, del fruto del campo. Y yo creo honestamente, algunos teólogos diferencian conmigo en esto, pero yo creo honestamente que Dios había ordenado que el sacrificio fuese de animal. Que se derramase la sangre del animal. Tenemos aquí una vez más la imagen de lo que ocurría en la cruz. Desde el inicio tenemos este asunto. Desde allá, desde Génesis. Pero Caín dijo, yo no me voy a molestar por estar buscando un animal. A mí me gustan los frutos, a mí lo que me gusta es la uva, las manzanas. Yo soy vegetariano. Yo no voy a preocuparme por estar buscando un animal, lo cual hubiese requerido quizás que lo hubiese ido a su hermano, Abel, que era el pastor de ovejas. Y decirle, Abel, necesito una oveja para el sacrificio, para el Dios. Y ellos hubiesen llegado a un acuerdo. Yo estoy seguro que Abel le hubiese regalado una. Y quizás, y aunque no se la regalase, quizás le dice, pues dame 15 manzanas, 20 peras y 4 racimos de uva y te doy la oveja.
El punto es que hubiesen llegado a algún acuerdo y él podía haber traído. No es que no habían animales en el lugar. Él podía traer el sacrificio como Dios lo había demandado que se hiciese. Mas Caín dijo, yo no voy a seguir lo que Dios dijo que se siga. Voy a hacerlo de acuerdo a mi manera. Ahí tenemos el primer ejemplo. El hombre siempre busca agradar a Dios a la manera de él. Como él quiera. Yo decidí hacerlo así. No como Dios dijo que se hiciera, sino como yo quiero hacerlo. Creo que Caín podemos llamarle el primer legalista de la historia. El legalista siempre quiere agradar a Dios de acuerdo a sus términos. Una forma de definir a un legalista, el que busca agradar a Dios de acuerdo a sus términos. Y ustedes saben el resto de la historia. Cuando Dios ve la ofrenda de estos dos hermanos, recibe la de Abel, la ve positivamente, mas la de Caín la rechaza. No acepta la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque es que Dios no acepta servicio a Él, adoración a Él, mi amado hermano, que no sea de acuerdo al estándar divino. El hombre no puede servir a Dios como Él quiera servirlo. Tiene que servir a Dios como Dios dice que se sirva a Él. Ven a ver el otro ejemplo. Corramos más adelante en la historia del pueblo de Israel, lo encontramos en el libro de Levítico. Allí se ha establecido ya el tabernáculo, se ha construido, Dios le ha dado la ley al pueblo de Israel, se construyó el tabernáculo, el rito levítico se ha establecido, el culto al Señor. Dios le dio a Moisés todas las leyes de cómo ellos iban a hacer los sacrificios, de cómo ellos iban a encender el altar de fuego, cómo ellos iban a mantener todos los elementos del tabernáculo, el incienso, la mesa, los panes, el candelabro, el propiciatorio y el arca del pacto, cómo se iba a hacer todo eso. Dios separa a Aarón y la descendencia de Aarón específicamente de la tribu de Leví para ser los sacerdotes, todos los levitas, por eso le conoce levitas. La tribu de Leví fue separada para el sacerdocio y Aarón fue el sumo sacerdote. Y los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdotes juntos con su padre. Y el pueblo está en gozo porque están comenzando el culto al Señor. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Y Nadab y Abiú decidieron que ellos iban ahora a ofrecerle fuego al Señor. Iban con sus incensarios, incienso, a quemar incienso delante del Señor. Y vamos a adorar al Señor. Dice Levítico capítulo 10. Y después de poner en ellos fuego, echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Vinieron a ofrecer un sacrificio que Dios no había pedido. Vinieron a hacer una ofrenda a Dios no como Dios lo había determinado que se hiciese. Otra vez más, buscando agradar a Dios, ¿cómo? A cuenta propia, como yo mejor creo que se hace. Verso 2, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Dios los mató allí mismo. Le quitó la vida allí. Pastor, eso está duro, ¿verdad? Dios lo hace como un ejemplo de lo que Él exige. El hombre no puede buscar agradar a Dios como Él quiere agradar a Dios. El hombre solamente puede agradar a Dios como Dios ha determinado que le agrade el servicio a Él. Y estos dos muchachos jóvenes, hijos de Aarón, del sumo sacerdote, quedaron muertos, calcinados allí mismo por el fuego de Dios, por haber ofrecido un fuego que Dios no les había ordenado a Dios. Y mira la respuesta que Moisés le da a Aarón. Entonces, Moisés dijo a Aarón, Aarón acaba de perder sus dos hijos. Los dos muchachos eran hijos de Aarón. Y yo pensaría que quizás Moisés le hubiese dicho a Aarón, Dios, no te, mira, todo va a estar bien. Dios te va a dar más hijos. No te preocupes, Aarón, cógelo con calma. Acaba de perder sus dos hijos. Moisés le dice, Aarón, esto es lo que el Señor ha hablado diciendo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de mi pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio.
¿Qué es lo que le quiso decir Moisés? Dios ha demandado que Él se trate con la santidad, con el respeto, con la honra que Él demanda. Y tus hijos fueron culpables por lo que hicieron. En otras palabras, lo que está queriendo decir. Dios ha dicho, yo seré tratado como santo por los que se acercan a mí. Nadab y Abiú ignoraron tal cosa. Y pensaron que ellos podían acercarse a Dios como ellos quisiesen. Cometieron el error, una vez más, que Israel cometió, que hablamos la semana pasada. Ignoraron la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. Tomaron a Dios y lo redujeron aquí, tomaron ellos su lugar y lo exaltaron acá y dijeron, nosotros podemos venir a Dios como querramos. Y Dios en aquel lugar los castigó de esa manera. Primer punto que quiere hacerle. El hombre siempre busca agradar a Dios a su manera, a su forma, de la forma en que mejor le venga. ¿Okay? Ahora, esto me lleva al segundo punto y quiero hacer una pregunta para hacer de prefacio. ¿Por qué es que Dios entonces no acepta o no le agrada el intento del hombre de agradar a Dios a la manera del hombre? ¿Por qué es que Dios no acepta eso? Y la respuesta está en el segundo punto que quiero hacer, es que las mejores obras del hombre no son suficientes para agradar a Dios. Ni lo mejor nuestro es suficiente para agradar a Dios. ¿Okay? Déjeme darle un ejemplo. El capítulo 64, verso 6 de Isaías. Esto es claro aquí. Isaías dice esto. Todos nosotros somos como el inmundo, y miren lo que dice la frase, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Nuestras obras justas, o sea, lo mejor que podemos hacer, son como trapo de inmundicia. Déjenme traducírselo a un español más literal en el griego, en el hebreo, perdón, que fue donde se escribió esto. Lo que Isaías está diciendo, que nuestras obras justas son como ropa interior ensuciada. Eso es lo que quiere decir, esa es la traducción directa. Lo más apestoso que pueda haber delante de Dios son aún nuestras mejores obras. No llegan, son malas. No hay forma que el hombre pueda agradar a Dios por cuenta propia. Imposible. Por eso es que Dios no acepta. El culto del hombre que el hombre hace por su propio invento delante de Dios no es aceptado. Porque no es un culto, mi amado hermano. No es un servicio que puede agradar a Dios. Paréntesis rápido. Es por eso que solamente nuestras obras justas en Cristo son las que agradan a Dios. En Cristo. Porque Cristo es el único sobre el cual el Padre tiene complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él oí, ¿recuerdan? El Padre en quien único se complace es en el Hijo. Y aquellos que están en el Hijo, el Padre se complace en ellos porque están en el Hijo. En Cristo. Nuestras obras para Dios, Dios las recibe. Pero si no estamos en Cristo, todo lo que somos, lo mejor que podamos hacer, es como puro trapo de inmundicia delante de Dios. El hombre no es suficiente. El hombre no tiene suficiente para agradar a Dios. Y el último punto es el gran 3. El hombre busca agradar a Dios por manera propia. El hombre, las mejores obras del hombre no son suficientes para agradar a Dios. Y lo último, solo Dios puede declararnos justos. Solamente Dios puede ahora el que imputar justicia sobre el hombre. ¿Okay? Isaías 45, 24 le dice, de mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Solo en el Señor hay justicia. De donde único podemos recibir justicia, ¿de dónde? De el Señor. El salmista David, yo creo que entendió bien esto. David era un hombre pecador. ¿Okay? Extremadamente pecador. Usted conoce la historia, ¿verdad? De Betsabé. Y Urías. Cometió David adulterio, engaño, mentira y homicidio. Terminó, por así decirlo, ordenando que le quitasen la vida al esposo de Betsabé para él poder quedarse con ella. Y Dios eventualmente lidió con David y le envía al profeta Natán que vaya y lo confronte y estás en pecado, etcétera, etcétera. Lo que resulta de la confrontación de Natán a David es el Salmo número 51. David lo escribe
es su salmo de confesión. Y yo creo que él entendía bien este aspecto, que el único que puede limpiarlo, que puede justificarlo es Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Usted ve el lenguaje con el cual David habla? ¿En quién reposa la acción del cambio que tiene que ocurrir en David? ¿En quién? En Dios. Crea en mí, lávame, límpiame, purifícame. David reconocía que el único que puede crear justicia, hacer lo justo, es Dios. Ahora, con todo esto que acabo de decir en mente, vamos al verso número 4 de Romanos 10. Porque ahí Pablo dice que Cristo es el fin de la ley para justicia. Todo lo que le acabo de decir, por así decirlo, fue la introducción para darle el sermón ahora. Pero no se preocupen que el sermón es corto. No es broma. La explicación no es tan extensa, lo quiero decir. ¿Qué quiere decir Cristo es el fin de la ley para justicia? Algunos interpretan esto hablando de que Cristo es el cumplimiento histórico de la ley. ¿Entienden eso? O sea que la ley es cumplida ¿en quién? En Cristo. Las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Otros hablan que Cristo y están más o menos parecidas, como Cristo siendo el cumplimiento de la ley porque Él la vivió en perfección. O sea, no solamente histórica y proféticamente Cristo es el fin de la ley, sino que Cristo también es el que cumplió y obedeció la ley perfectamente. El único que obedeció la ley perfectamente fue Jesucristo, no hubo ningún otro. Otros lo ven desde el punto de vista de que Cristo es el fin de la ley, en el sentido de que Él cumple el antiguo pacto e introduce el nuevo pacto. Y ahora se cierra el antiguo pacto con Cristo y se abre el nuevo pacto con Él, ¿verdad? Esas interpretaciones suenan bien, pero al final y al cabo, cuando meditamos en lo que el texto dice, yo creo que no es realmente lo que Pablo está hablando aquí. Pablo aquí no está hablando acerca de un cumplimiento histórico de la ley. No se trata de que Cristo vino a hacer el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento en términos del Nuevo Pacto que reemplaza al Antiguo, o la encarnación de todo lo que el Antiguo Pacto exigía. Porque este verso aquí precisamente no está hablando de cuestiones históricas, y yo creo que la clave es la última frase del texto. Dice, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso nos cualifica el texto. Si el texto hubiese dicho que el Cristo es el fin de la ley para justicia y punto, no hubiese dicho nada más, podríamos decir que está hablando de un cumplimiento histórico. O sea que cuando Él vino, terminó la ley. Cuando Él vino, cumplió la ley. Cuando Él vino, perfeccionó el nuevo pacto. Y por lo tanto, Él es el final de ese viejo pacto y el comienzo del nuevo. Pero el verso no termina ahí. El verso no termina diciendo Cristo es el fin de la ley para justicia y punto. El verso dice, Él es el fin de la ley para justicia a todos los que creen. Y eso ahora califica el verso. Si eso no estuviese allí, nosotros podríamos interpretarlo de manera histórica, viendo que Él es el cumplimiento de la ley y el fin del antiguo pacto, abriendo el nuevo. Pero este verso nos dice a nosotros que Él es el fin de la ley para las personas que creen. Y el punto es este. Una vez que una persona cree en Cristo, la búsqueda de la justicia a través de las obras termina. Ese es el punto de Pablo. Cuando yo llego a Cristo, la vida de yo intentar agradar a Dios por cuenta propia llega a un fin.
Ya se acabó ahora esa búsqueda, ese constante trabajar y obrar de yo establecer mi propia justicia. Mire, todas las cosas históricas acerca de Cristo son verdad. La gente cree en Cristo o no cree en Cristo, ¿verdad? Cristo es el cumplimiento de la ley. Históricamente, ¿cree la gente o no cree en Cristo? ¿Ok? Así que el punto del texto cuando dice que Él es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree, nos está diciendo algo diferente. Nos está diciendo entonces que en el momento en que aquel que llega a Él, el fin de la búsqueda de la justicia por las obras llega. Una vez tú crees en Cristo, tú recibes la provisión de Cristo, la provisión de la justicia de Cristo. Y ahora ya tú no vas a buscar provisión para la justicia en ningún otro lugar. ¿Okay? Muchas personas pueden pensar que pueden llegar a Dios y honrar a Dios haciendo sus propias obras. Y esa es la historia de la humanidad. Por eso les di estos ejemplos que les di ahorita. El hombre siempre busca agradar a Dios por cuenta propia. Esa es la historia de la humanidad. El hombre piensa que puede de alguna manera alcanzar a Dios. Y esa fue la tragedia del error, el error grandísimo de Israel. Ignorando la justicia de Dios, estableciendo su propia justicia y pensaron que podían alcanzar a Dios por cuenta propia. Y por tal razón ignoraron la provisión de Cristo. Pero una vez yo vengo y veo la verdad de Cristo y abrazo la verdad de Cristo por fe, y Él me da de su propia justicia, esa búsqueda de justicia propia termina. Ya no busco la justicia a través de la ley, ya no busco la justicia a través de las obras. Si ya he recibido la justicia de Cristo como un regalo de Dios a través de la fe, no hay nada más que yo buscar. Él es el fin. Cuando la gente llega y cree en Dios, cuando el pecador por fe mira la cruz de Cristo, termina el esfuerzo de la autosalvación. ¿Sí? La realidad es que nunca hubo, nunca habrá justicia por la ley, justicia por las obras. Eso es claro, ¿verdad? En el Evangelio, aquí en este libro de Romanos, claramente Pablo lo ha hablado, que en el Evangelio no es la justicia por las leyes, es justicia por la fe. Pero en la gente de muchas personas existe esta idea y persisten en buscar alcanzar la justicia de Dios por sus esfuerzos personales. Piensan una vez más, como les decía al principio, que pueden llegar al cielo por sus buenas obras. Y este no es el caso solamente de Israel, es el caso una vez más de muchas personas aún hoy día en nuestra sociedad, que piensan que por sus obras pueden alcanzar la gloria de Dios. Pero cuando nosotros vemos la provisión de Cristo, cuando vemos el generoso el regalo del don de fe que tenemos en Él, esa búsqueda termina. Por la fe, ahora nos es dada la justicia que nosotros nunca podríamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Una vez ahora una persona está en Cristo y tiene el don de la justicia de Cristo, la búsqueda religiosa, ritual, termina de una vez para siempre. Es por eso que aquellos que están en grupos religiosos, en donde se les enseña que ellos pueden alcanzar a Dios por sus buenas obras, donde se les predica salvación por obra. Una vez ellos comprenden el evangelio de la salvación por fe, no pueden retenerse en ese lugar más. Tienen que salir corriendo. Y muchos de ustedes experimentaron eso mismo. Yo lo sé. Que muchos de ustedes en su vida, atrapados dentro de la religión, de la moralidad de este mundo, engañados por las tinieblas, pensando que podían venir a Dios por cuenta propia y que Dios no los iba a rechazar. Cuando vieron la cruz de Cristo y vieron la justicia de Cristo y recibieron por fe esa justicia, ¿qué pasó con usted? Un cambio en su mente, un cambio en su corazón, y usted salió corriendo de ahí. Una persona me ha preguntado a mí: pastor, ¿puede esta persona de esta religión o de esta religión o de esta religión ser salvo? Y puedo hacer la lista grandísima de todas ellas, ¿verdad? Pero para ser más genérico, la respuesta es sí, pero no vas a quedarse ahí.
Es imposible. Es imposible que Dios salve a uno y lo deje y se mantenga dentro de un sistema de salvación por obras. Una vez la persona ve la justicia de Cristo, por fe la recibe. El fin llega de los intentos personales de autojustificarse. Ya no busco yo, mi amado hermano, mi propia justicia, porque ahora busco la justicia ¿de quién? De Cristo, tengo la de Él. Una vez estoy en Cristo, somos libertados del yugo de la religión inventada por el hombre. El yugo que mantiene al hombre como esclavo, que lo mantiene siempre buscando alcanzar a Dios, pero cada día Dios más lejos de ellos. Del yugo, mi amado hermano, que realmente frustra al hombre. Mire, yo he conocido personas en mi vida, una vida entera en la iglesia, viviendo en religiosidad, pensando que la salvación se alcanza por obras. Y usted les pregunta muchas veces respecto a su salvación, y si son honestos y te abren el corazón con honestidad, te dirán: que Dios me coja confesado. ¿Sabrá Dios? No hay seguridad en su corazón. No hay el gozo de la imputación de la justicia de Cristo. No hay el gozo de yo tener esta seguridad tan hermosa de que no es por mis propias obras, es por la obra de Cristo que soy hallado justo delante de Dios. No existe. Al final y al cabo, la religión del mundo no ofrece ese gozo, lo que ofrece es frustración. Hace que la persona se canse. Por eso Jesucristo dice: venid y tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de la religión es fuerte y duro y pesado y te arrastra y realmente te lleva a la perdición al fin y al cabo. Pero el yugo de Cristo es fácil y ligero, porque el que lleva la carga es ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Para concluir, la tragedia de Israel, una vez más, es que a pesar de que recibieron toda la revelación de Dios, terminaron cayendo en ignorancia total y absoluta. En ignorancia de esta verdad, que solo en Cristo podemos ser hallados justos delante de Dios. Solo en Cristo. Cayeron en la ignorancia de la provisión de Cristo. No hagamos como ellos. Nosotros tenemos que aferrarnos, escuche bien, a la finalidad de la obra y provisión de Cristo por fe. Aférrate a eso. No mi justicia, la de Cristo. Aférrate a la finalidad de esa obra de Cristo. Él dijo: consumado es, terminó. ¿Okay? Tantas personas aún en la iglesia buscan agradar a Dios por sus propias obras o por cuenta propia. No hagamos ese error. Ese fue el error de la iglesia de Gálatas. Capítulo 3, verso 1 al 5, un poquito nada más. Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Y esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? No hagamos eso. El que suministra, verso 5, el que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que Dios nos ha salvado? ¿Por las obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús? Ustedes saben la respuesta. Pues entonces aferrémonos con toda nuestra fuerza a esa realidad. En Cristo es que somos hallados justos. Y Cristo entonces es el fin de la ley para justicia para todo aquel que cree. No tenemos que vagar por el mundo buscando justicia ajena de otras personas o nuestra propia. Ya tenemos la justicia de Cristo. Amén.